Buenas noches, doctor. Muy buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, doctor, todo bien. Bueno, o sea, ¿Cómo está usted, doctor? todo bien, gracias. Ahí nomás, Qué, empezando otra vez, pero más bien bien, sí, por lo general y de salud también. Ojalá que todos. qué, qué bien, doctor. Y nos alegra compartir un semestre más con usted. Qué bien, sí, a mí también. A mí también me alegra. Pero el anterior ha sido bien, en derecho tributario hemos avanzado bien. Sí, sí, doctor. Ahora también nos va a ir bien. Vamos a aprender mucho con usted. Ojalá, sí. Vamos a esperar un minutito a que se nos unan unos cuantos compañeros más antes de darles el pantallazo general de todo lo que vamos a avanzar un poco y lo que vamos a hacer al final. Y también, bueno, en sí, el formato de las calificaciones, de las pruebas es el mismo que el anterior semestre, ¿verdad? Va a ser con la plataforma de Moodle también y eh, el anterior semestre había algunos problemas de que se colgaba, entonces, pero ahora ya tiene más capacidad la plataforma y pues, no vamos a cargar los documentos ahí para evitar que se sature. Entonces, aquí al grupo de WhatsApp nomás les voy a pasar en PDF los libros, algún manual, algún libro para que sea como de base de la materia y como siempre las diapositivas y un documento de Word con alguna lección, con la lección resumida y con la tarea al final, porque para no tener que explicar a todos por el WhatsApp o a los que no han podido asistir o por algún motivo, pero vamos a trabajar igual que el anterior semestre, ¿no? Para derecho notarial es también interesante, ¿no? Como derecho tributario, pero es mucho más práctico, ¿no? Mucho más de elaboración de documentos, de redacción, de revisión de requisitos, de antecedentes y más que nada cumplir la norma en cada uno de los pasos que realiza el notario, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es revisar obviamente la parte teórica, ahorita vamos a ver un poco los antecedentes de cómo ha surgido y luego de revisar es, bueno, la parte teórica, lo que es el protocolo, las escrituras públicas y cosas bien interesantes, ¿verdad? Como que sirven a la práctica del ejercicio libre de la profesión del abogado, como las minutas, las actas, cómo se elaboran, el, bueno, el modelos, el, sí les puedo compartir una vez que realicemos los trabajos, pero más que nada vamos a aprender a hacer por nuestra propia cuenta, sin necesidad de un modelo, ¿no? Lo que hay que saber es lo único que contienen los elementos básicos para poder hacer que un acta no sea rechazada o observada y para que una minuta esté bien realizada. Ya la teoría de los contratos y los conceptos, las definiciones, toda la parte, digamos, teórica de la materia de contratos, sí se la vamos a dejar pues al docente de obligaciones y contratos, ¿no? En la parte civil. ¿Verdad? Pero sí vamos a aprender a elaborar nuestra minuta, nuestra acta, ¿no? Y más allá de la parte teórica, vamos a saber ya elaborar uno de estos documentos, ¿no? De manera práctica para que, bueno, ya puedan ustedes hacer un contrato, ya sea de anticrético, una compraventa, o en su caso puedan revisar la documentación, porque no solo se trata de redactar los documentos, sino también de saber dónde están los datos para que nosotros logremos elaborar un documento que no sea observado o rechazado por insuficiente en alguna instancia administrativa. Ahora estos documentos se llevan a la notaría, ¿no? Esa no es todavía la práctica notarial, ¿no? Hay documentos que los elabora el abogado y con ciertas solemnidades pum, van a la notaría y la notaría los protocoliza, ¿no? Que es el término correcto. Y una vez protocolizado, entrega las escrituras públicas o el testimonio de escritura pública a los interesados, ¿no? Entonces,
el, la función notarial, se basa en la elaboración de estos documentos notariales. Toda la normativa notarial gira en torno a la escritura pública o a los documentos protocolares y extraprotocolares que emite el notario. Así que ese es el objetivo, ¿no? Vamos a revisar, obviamente, la ley, el decreto reglamentario. Tienen que bajarse en sus computadoras, en sus celulares, o si tal vez son más de leer el librito, ¿verdad? Y tenerlo en físico, entonces también pueden comprarse. Viene toda la normativa notaria, estas tres normas que yo les voy a dictar ahorita, vienen juntas en un solo librito si se lo van a comprar, pero si no, también se las pueden bajar del internet, están por todo el internet, es esta la ley número 483 del notariado plurinacional, que vamos a revisar extensamente, además su decreto reglamentario, el 2189, y además la ley también 915, ¿no? El decreto 2189 y la ley 915, no sé si tengo la ley 915, pero espero que sí. Acá está, ¿no? Entonces, la ley, no sé por qué no he abierto el decreto reglamentario, el 2189. Tal vez está mal. Ok, entonces primero tienen que bajarse la ley, ¿no? La ley 483 del Notariado Plurinacional del 25 de enero de 2014. Después está el decreto reglamentario 2189 que reglamenta la aplicación de la norma, ¿no? Y llena algunos vacíos que quedaban, ¿no? Después está la ley 915, ¿no? Que también es reguladora de la ley 483, ¿no? Hace algunas modificaciones, como en la estructura del notariado plurinacional, que en su momento vamos a ver las modificaciones que la ley 915 ha realizado a la 483, perdón, porque la 843 es de tributario, ¿verdad? Es del sistema tributario, y la 348 creo que ya es de penal, ¿no? De la violencia de género, creo, contra la mujer o algo así. Entonces, estos tres números son bien utilizados. Tiene las tres combinaciones, hay leyes nacionales. No, pero la 483 es esta, la del notariado plurinacional, y la que vamos a revisar, ¿no? Entonces, esas tres leyes, y lo que vamos a hacer es avanzar todo lo que es la parte teórica de manera un poco, no violenta ni somera, ¿no? Sí, con la misma rigurosidad, pero apurándonos un poquito para poder llegar a este punto de elaborar nuestra escritura pública, ¿verdad? ¿Qué es esto? ¿No? Una escritura pública, esta es su carátula y este es su contenido, ¿no? Esa es la última página y esta es la primera, ¿no? Pero esta escritura pública, ¿no? Todavía es fruto de un protocolo. Lo primero que se lleva al notario es un documento firmado por un abogado y tal vez, pongámonos en una compraventa de inmueble, tenemos que hacer el contrato con un abogado, llevarlo a las instancias administrativas, a la alcaldía, luego ir al notario, pagar el impuesto a la transferencia y luego ir al notario para que nos lo protocolice. El notario va a agarrar la documentación, ¿verdad? ¿Ya? Les explicaré un poquito mejor y rápido este trámite para que quede bien entendida la idea de cómo se realiza la escritura pública, ¿no? Tenemos la minuta de compraventa firmada por el abogado y las partes y la vamos a llevar a la casa comunal para que sea avisada, ¿no? Y le van a poner un sellito aquí arriba, no a esta, ¿verdad? Vamos a tener un contrato privado, ¿no? Que es una hoja bond. Entonces, eso vamos a llevar a la alcaldía y le van a avisar. Y avisar es ponerle unos sellos al margen que dice que están bien los datos consistentes y además es transferible, ¿no? Entonces, nos va a dar eso a la alcaldía, nos lo va a avisar y nos van a mandar a pagar el impuesto a la transferencia, que es el 3%, como ya hemos avanzado en el anterior semestre.
y que es de dominio municipal, ¿verdad? Entonces vamos a ir a cualquier banco, vamos a pagar a favor del municipio el impuesto a la transferencia. Con el impuesto y nuestra minuta bien visada, más los carnets de identidad y la presencia física de las partes en la notaría, vamos a ir, se lo vamos a entregar al notario, y el notario, como el, él tiene que realizar la protocolización, y esto quiere decir transcribir la minuta y los documentos base en sus partes pertinentes para y agregar además algunas cláusulas que son propias de la práctica notarial, el encabezado y la conclusión propiamente dicho, sí, el, va a realizar esto, ¿no? Esta transcripción, va a agregar, va a revisar si es que son las partes, va a dar fe de que son de la identidad, de que se les ha identificado, de que se ha revisado la documentación y demás. Y va a entregar la escritura pública, que es esta, ¿verdad? A las partes, que es esto? La transcripción, ¿verdad? ¿Ya? Y del documento que ha llevado el abogado, ¿no ve? El notario ha puesto esto, después ha copiado aquí, después ha copiado el impuesto a la transferencia, después ha puesto su conclusión, ¿no? Y eso es lo que vamos a aprender a hacer, y lo vamos a aprender a verlo y lo vamos a revisar más a detalle en la lección pertinente, ¿no? Ah, y no se olviden poner sus nombres en el chat para el tema de la asistencia. Entonces, eh, vamos a llegar al punto de que, bueno, una vez revisado las primeras lecciones, vamos a hacer nuestra minuta para empezar. Vamos a agarrar todo lo que se tiene. Les voy a pasar la documentación que es, si van a hacer una minuta, por ejemplo, de automóvil, el RUAT, el carnet de identidad, si van a hacer un inmueble, es este folio real, más el testimonio, más el plano, más la boleta de impuestos, ¿verdad? El plano aprobado por la alcaldía, ¿no? Entonces, vamos a aprender a revisar toda la documentación para hacer la minuta, en primer lugar, como abogados de las personas que están comprando y, bueno, que están realizando el negocio jurídico de la compraventa o la transferencia del derecho de dominio. Y una vez elaborada nuestra minuta, vamos a protocolizarla. Entonces vamos a realizar esa escritura pública, ¿verdad? El protocolo es el original de ese que les he mostrado. Si bien ese está en formularios de color y originales, no es el original, porque el original está en el archivo de la notaría y nunca se va a mover, ¿no? Ese que les he mostrado en fotos es la primera copia del original que está archivado en la notaría. El original se llama protocolo y el que les entregan a ustedes, a las partes, se llama testimonio de escritura pública, ¿ya? Y entonces vamos a hacer la minuta, que es la base del protocolo, ¿verdad? Vamos a hacer el protocolo, vamos a hacer el testimonio de la escritura pública, que no difiere ya casi nada del protocolo, y luego vamos a hacer un acta notarial y algo que es de mucho interés, que es el acuerdo desvinculatorio de divorcio, eh, el acuerdo desvinculatorio, ¿sí? De separación voluntaria, ¿no? Vía notarial, y la escritura pública que resulta de este trámite, ¿no? De la solicitud de divorcio. Y con eso vamos a concluir, y ese legajo de escrituras públicas que vamos a tener, ¿verdad? Que es el acta, la transferencia y el divorcio, va a ser nuestro trabajo final, como le dicen, y eh, ahí vamos a concluir, ¿no? Por lo demás, vamos a seguir, como les dije, con la calificación, lo mismo que el anterior parcial, las pruebas, lo propio. Seguramente en su momento se les va a compartir el banco de preguntas para rendir las pruebas, y eso, ¿no? Creo que no hay más que hablar. Si tienen alguna duda al respecto, entonces creo que es el momento de expresarla, y si no, entonces vamos a comenzar con el avance. Entonces, creo que no hay dudas, ¿no? Eh,
esta es nuestra primera lección, ¿no? De derecho notarial. Y trata de los antecedentes históricos y de cómo ha surgido eh, y cómo es tan relevante la función notarial y los documentos notariales que, que emanan de este funcionario público, que tiene un carácter bien especial porque representa al Estado, pero ejerce de manera privada. Es un funcionario público, pero no es un funcionario público, ¿no? Él no recibe sueldo, ¿verdad? Él sí está sujeto a ciertas normas, pero no tiene un jefe como, por ejemplo, responde a la DIRNO Plus, pero no tiene un jefe, ¿verdad? Lo único que tiene que hacer es cumplir la ley y no tiene que tener ninguna intervención para que no sea para que no caiga en la imparcialidad, así que en parcializarse, no tiene que ser totalmente imparcial, así que el- entonces el notario, ¿no? Tiene un carácter de un funcionario público especial que ejerce de manera privada, ¿no? Pero nunca ha sido, no ha sido así de buenas a primeras, ni todo se ha descubierto el primer día, sino que han sido años de años de años de evolución que han llevado a lo que desde sus primeras manifestaciones hasta lo que ahora se conoce como el notario de fe pública y con la eficiencia que la informatización le ha permitido, porque al principio no había pues computadora, ¿verdad? No había impresora, no había internet, no había máquina de escribir, no había lapicero, ¿verdad? No había luz, así yendo más atrás. Entonces, cada vez se dificulta, bueno, en principio era muy dificultoso la, el ejercicio de la función notarial por la cantidad de documentos y de datos que había que conservar, ¿no? Pero vamos a ir viendo de qué se trata esto o cómo ha ido surgiendo la función de los notarios de fe pública. Entonces, al principio, ¿verdad? Cuando han empezado a sentarse y ya surgió el derecho de propiedad y luego el trueque y algunos negocios jurídicos, ¿verdad? Han surgido con el establecimiento de estos negocios jurídicos, han surgido derechos y obligaciones que tenían que ser cumplidos y en su caso o en su momento reclamados. Entonces tenía que haber algún antecedente, algún elemento probatorio que dé fe de la existencia de un negocio, de este negocio jurídico determinado. Por lo que al principio, como no existía el papel, la escritura, tal vez el alfabeto, no se podía contar con un documento físico que dé fe de la existencia del negocio jurídico o de las obligaciones, ¿no?, a las que las partes se comprometían cumplir. Entonces, la prueba o el elemento probatorio de la existencia de estos negocios era netamente testificar, ¿no? Se realizaban los negocios jurídicos en presencia de personas que podían dar en su momento fe y cuenta de que dicho negocio jurídico se había llevado a cabo, ¿no? O que se habían comprometido a ciertas obligaciones recíprocas los señores X y Y, ¿no? Entonces, no existía el papel y tenían que apoyarse en el elemento verbal y la prueba testifical. Pero pasado el tiempo, se ha pasado del compromiso meramente verbal y la prueba testimonial al registro escrito y sistematizado de los negocios con consecuencias jurídicas y estos negocios se han ido basando en las pruebas documentales y han dejado de lado las testificales porque era mucho más fiel y es mucho más fiel el documento que cualquier eh, prueba testifical o cualquier memoria humana, ¿verdad?
el refrán dice que hasta el lápiz más pálido es mejor que la más audaz audaz de las memorias, ¿no? Entonces, y es verdad, ¿no? Un documento da cuenta, como ninguna otra prueba, de obligaciones recíprocas y de derechos y obligaciones recíprocas, y también de la transmisión de los derechos, como la compraventa, o de la titularidad en la prestación de un servicio, porque lo que se vende siempre son bienes o servicios, ¿verdad? Entonces, siempre ha habido necesidad de otorgarle un carácter formal a estos negocios, ¿no? Y con el surgimiento del alfabeto y el papel, y las personas que poseían o dominaban el arte de la escritura, pues ha empezado a ser posible el registro de de los negocios jurídicos en documentos, ¿no? Entonces, han ido surgiendo en todo el mundo, por ende, ¿no? Figuras relevantes y de personajes que cumplían las funciones eh, que han evolucionado hasta llegar a ser lo que hoy por hoy se conoce como los actos notariales o los notarios de fe pública. Entonces ha sido un trabajo y una práctica en la práctica, ¿no? De años y años y generaciones tras generaciones que han ido perfeccionando la labor notarial y registral, ¿no? En las diferentes civilizaciones desde las más antiguas, ¿no? En los tiempos en que la prueba testimonial era la única que podía establecer la existencia de las obligaciones recíprocas, las convenciones se hacían ante numerosas personas presentes en el acto para que sirvan de testigos de la existencia del mismo, como ya se ha explicado, ¿no? Ahora, entre estas civilizaciones antiguas, los fenicios, o según algunos tratadistas, señalan que han sido los que han organizado los signos gráficos y han conformado lo que se conoce como el alfabeto. Ahora, con la invención del alfabeto y de la escritura, ¿no? Y de un elemento para poder, un elemento físico para poder plasmar en él estos gráficos, ¿verdad? Que conforman el alfabeto, como puede ser el papel, una runa, una piedra, ¿no? Con estos tres elementos, ¿verdad? Y el manejo, y una persona que maneje el arte, que tenga la habilidad de leer y escribir, entonces se ha reemplazado, como hemos dicho, el, el carácter verbal y la prueba testimonial por los documentos. Y además que hacía posible su archivo, ¿verdad? Su resguardo por algún tercero para que en su momento pueda ser reclamado el cumplimiento. Entonces ya no se necesitaba la presencia de todo el pueblo ni de una multitud, sino solamente de un escriba o una persona autorizada para poder redactar estos documentos, ¿no? Y esta autorización que en cierto momento se ha requerido es lo que le da el carácter de público a la función notarial, porque cuando se deja si se dejaría al sector privado a la iniciativa privada de los abogados, por ejemplo, el ejercicio o el establecimiento de notarías de fe pública, entonces ya no darían fe pública, pues, ¿no? Porque la fe pública es un elemento propio de la manifestación del Estado. Solo el Estado puede dar fe pública. Y como el Estado, ¿verdad? Es una ficción jurídica, una persona ficticia que no puede ir a dar fe pública con su puño y letra, y tampoco le alcanzaría, ¿no? Entonces, delega esta atribución, ¿verdad? A entes administrativos que se llaman notarios de fe pública. Entonces, quien autoriza al notario de fe pública es el Estado. Y por eso es titular de la fe pública o, como dicen, representante del Estado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ministra fe pública por cuenta de este. Ahora,
entre las, ay, perdón, en- entre las civilizaciones antiguas, ¿no? Que han conocido figuras o personajes similares a lo que hoy se conoce como los notarios de fe pública, ¿no? Están los hebreos, los egipcios, los griegos, los romanos, ¿no? Que eran sociedades organizadas que, en las que los negocios jurídicos se han ido volviendo más complejos y esto ha hecho que también evolucione la manera de realizarlos y de registrarlos. Entre estas sociedades antiguas están los hebreos, ¿no? Que ya poseían el arte de leer y escribir, ¿verdad? Y en la conformación de estos negocios jurídicos, si una de las partes sabía leer y la otra, leer y escribir y la otra no, entonces quien sabía leer y escribir tenía que redactar y formalizar el convenio, ¿no? Pero si ambos ignoraban el arte de leer y escribir, entonces tenían que obligatoriamente reclamar la intervención de un funcionario público, que se llamaba escribano o escriba, ¿no? Entonces, como ven, era ineludible desde este punto que un negocio jurídico, ¿no? No sea registrado por el notario de fe pública, ¿no? Pero eh, los, los escribas o los personajes que fungían como notarios de fe pública no estaban a disposición pues de todo el mundo, ¿no? Sino que como había una clasificación de personas, ¿verdad? Entonces los escribas respondían más que nada a la, a la élite, ¿no? Pero entre ellos había una clase que sí respondía y redactaba las convenciones de los particulares, ¿no? Los escribas que existían en esta civilización hebrea son el escriba real, que se encargaba del registro y la redacción de los contratos que involucraban a la élite. Entonces, ¿qué hacía? Redactaba contratos, ¿verdad? Escritos, acuerdos, ¿no? Entonces, no tenía ninguna función que sea un antecedente de los notarios como los conocemos hoy. Luego estaba el escriba de la ley, que lo que hacía era hacerlas de tribunal constitucional porque se encargaba de la interpretación de los textos legales. Entonces se recurría al escriba de la ley para que en su conocimiento de la norma lo interprete con pureza y fidelidad la misma para resolver una cuestión propuesta. Entonces, no tenía nada que ver con la redacción y otorgación de documentos, ¿no? O el archivo de, de estos negocios jurídicos. Ahora, luego estaba el escriba del pueblo, que ellos sí medio que cumplían funciones notariales porque tanto conocían la ley como las costumbres y en base a estos dos elementos redactaban las convenciones entre los particulares. Así que se podría decir que el escriba del pueblo sí, sí cumplía algunas funciones de carácter notarial. Y luego estaba el escriba del Estado, ¿no? Que lo que hacía era ser el secretario de las instituciones públicas, ¿no? Entonces, registraba, era más inventariador y registrador que nada, ¿no? Inventariaba, registraba el, el ejercicio de aquella institución, pero no tenía nada que ver con funciones notariales como el escriba del pueblo. Después de los hebreos, bueno, más hacia el presente, más en el futuro, estaban también eh, los, los egipcios, ¿no? Y los egipcios tenían también sus propios escribas y estos se veían pues en la, en, este, en las películas, ¿no? Digamos, siempre hay uno sentadito, ¿verdad? En las películas de Egipto que tiene así su pergamino y que está escribiendo así como así en su rodilla.
¿no? Y el pergamino se enrolla de los dos lados, ¿sí? ¿No? Entonces, ese, ese era el, el escriba, ¿no? En Egipto. Entonces, este personaje lo que hacía era encargarse de la redacción de contratos también y gracias al papiro, ¿verdad? Ese papirito que se envolvía, los egipcios tienen las manifestaciones más antiguas de los documentos como se conocen hoy. Y su función era de inventariador y contador. No, no se encargaba del registro y el archivo de las convenciones entre particulares o las transferencias de derecho, ¿no? Sino contratos del Estado, inventario y contador, digamos, del registro de algunas, cuántos iban a la guerra, cuántos volvían, cuántos nacían, cuántos morían, eh, cuánto se compraba, ¿no? Qué tierras se entregaban a quién y esas cosas, ¿no? Entonces, en Egipto también existían categorías en los escribas y estos eran considerados como funcionarios del Estado, lo que les otorgaba obviamente una posición privilegiada y también cierto elemento de confianza frente al pueblo o a las personas particulares, ¿no? Porque donde estaba el escriba, ¿no? O el acto que presenciaba el escriba se consideraba legítimo, ¿no? Pero no redactaba documentos o transferencias de dominio ni estaba al servicio del requerimiento de los particulares, ¿no? Luego está, después de, eh, el, ya se nos va a acabar el tiempo, continuaremos desde aquí, nos daremos un receso de unos 10, 15 minutitos hasta que se grabe esta parte. Y Doctor, sí. doctor, perdón que le corte. Doctor, disculpe, ¿será que me puede agregar al grupo, por favor? He ingresado tarde a clases. Ah, Por claro, favor, sí. doctor. Sí, le voy a agregar ahorita. Entonces, así después del Ya, receso, ya, doctor. sí, ya se une con su celular. Gracias, doctor. Entonces, en 10, 15 minutitos, les comparto para que continuemos con la lección, a ver si podemos acabar, si no, mañana, ¿no? Entonces, y para dar la tarea también. Así que en 10 minutitos hablamos, pues. Hasta luego. Está bien, doctor. Gracias.